En esta sesión hablaremos de material de siembra, estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. La gulupa. Buenos días, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo. Hago parte del equipo técnico del proyecto de frutas y hortalizas que se viene desarrollando con la Gobernación de Cundinamarca y la empresa privada LST. El día de hoy vamos a hablar sobre la fenología de la gulupa, sus tiempos desde siembra hasta cosecha. Entonces estamos hablando que para establecer el cultivo de la gulupa lo debemos hacer cuando la plántula tiene aproximadamente de 10 a 15 centímetros como máximo, evitando que en la bolsa donde vienen ya listas para establecer no tengan cola de marrano y no tengan ninguna deformidad en las raíces. Es importante realizar una buena verificación del material vegetal para poder tener un éxito en el cultivo. Entonces, una vez establecemos la planta, tenemos un periodo vegetativo más o menos de 4 meses a 5 meses, que es el tiempo que se demora la planta desde el momento de establecimiento hasta llegar hasta el tutorado. De ahí, desde ese momento ya la planta empieza a botar sus primeros botones florales y tenemos una producción inicial que es la que nosotros o comúnmente se llama como la producción de tubo. Depende del agricultor o depende de la zona, la producción de tubo se puede dejar o simplemente se extiende la planta para que forme las cortinas. Eso ya es formación de la planta, ya depende de cada uno de los agricultores, depende de la zona, de la disponibilidad de mano de obra para poder realizar el mantenimiento del tubo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tubo pues la producción es una buena producción, pero la planta se atrasa en el momento de realizar la cortina. Entonces es una cuestión de realizar muy bien los costos y los beneficios que voy a tener con la producción del tubo. Una vez la planta empieza a botar sus primeros botones florales, estamos hablando de más o menos 4 o 5 meses después de establecimiento, del botón floral a flor aperturada están pasando más o menos entre 20 y 25 días. Ese es más o menos el tiempo en que sale el botón y se abre la flor. Una vez abre la flor dura más o menos 3 días abierta, depende de la temperatura de la zona, y la flor se cierra y empieza a cuajar el fruto. De flor a fruto tenemos más o menos unos 45 días que ya estamos formando la fruta. La fruta llega a su punto máximo de crecimiento a los 30 días. Todo eso depende pues de la temperatura de la zona y del agua que nosotros le suministremos a la planta. Entonces estamos hablando en temperaturas promedio entre los 18 y los 24 grados centígrados como máximo, precipitación media anual de 400 milímetros, 500 milímetros al año, bien distribuidos. Entonces cuando se le garanticen realmente 8 litros aproximadamente a la planta diarios para que la flor pueda cuajar bien el fruto, ¿sí? La fruta llega a un punto máximo de crecimiento a los 30 días y empieza su proceso de maduración, que el proceso de maduración puede durar hasta 2 meses y medio, que es como el tiempo que más se demora. Depende de la temperatura también, de los deltas de temperatura, pues entre más temperatura más rápido va a ser el proceso de maduración de la fruta. Entonces la fruta ya está cuajada, más o menos estamos hablando de 2 meses y medio. La fruta llega a su tamaño máximo, no sigue creciendo, ya empieza el proceso de maduración y una vez ella empieza a cambiar de color, ella tiene un verde intenso que con el tiempo el verde se va opacando y se va convirtiendo en morado. La fruta tiene que tener más o menos un grado de madurez del 75 hasta el 85% máximo. Ya después del 85% la vida en la poscosecha de la fruta se deteriora muy rápido. Estamos hablando que es una fruta que está viajando vía marítima, estamos hablando de 35 días prácticamente desde el proceso, desde el corte de la fruta hasta
hasta el consumidor final, pues una fruta de exportación netamente. Entonces hay que tener muy en cuenta el proceso de recolección de la fruta. También hay un capítulo específico donde damos los parámetros, cómo se debe cortar, cómo se debe realizar el empaque, cómo se debe realizar la selección para poder tener un proceso exitoso en el momento de establecer el cultivo. Hay un proceso muy importante en este cultivo que depende el éxito de la cosecha y es la polinización. Cuando hay apertura floral, ese momento es muy importante, sobre todo por los acompañantes que nosotros tenemos en el cultivo y son los polinizadores. Hay dos tipos de polinización que la hace la abeja. Normalmente en todos los cultivos encontramos abejas, y el segundo es el bombus, que es el abejorro. Es un insecto muchísimo más grande. Ellos se encargan de realizar una polinización más efectiva y su proceso de polinización es tiene un rendimiento más alto. ¿Cómo cuidarlos? Nosotros podemos hacer diferentes formas de hacer un proceso efectivo. ¿Cuál es? Darle las condiciones al insecto para que él pueda realizar bien su trabajo. Los momentos de aplicación de insecticidas se deben realizar en horas de la mañana o cuidar que no tengan efectos secundarios y no causemos daños en ellos. El momento cuando nosotros tenemos flores abiertas, realizar la ubicación de las colmenas de tal manera que ellas puedan salir o entrar en el cultivo y que nosotros controlemos las entradas y las salidas de las colmenas, para que eso, sobre todo en invernaderos donde la polinización es muy pobre, sobre todo en alturas superiores a 2500, nosotros debemos realizar la implementación de colmenas que nos ayuden al proceso de polinización. Entonces, en el momento que hay apertura floral, nosotros obligamos a las abejas que estén dentro del cultivo, y cuando ya se cierre el ciclo de producción de flores, entonces simplemente abrimos otra puerta para que ellas puedan salir y buscar el alimento y puedan tener como esa simbiosis. También es importante la alelopatía, sembrar aromáticas dentro del cultivo, puede ser de flores amarillas, menta, ruda, sobre todo en los perímetros, para que las abejas, los polinizadores, a veces también sirven como de control de insectos que nos puedan causar daño dentro del cultivo. Entonces lo que hacemos es una alelopatía y generar que esos insectos se vayan a los perímetros o atraerlos hacia nosotros, como en el caso de las abejas. El bombus es un insecto muy importante, y ellos no forman no tienen una colmena como tal dentro del cultivo como las abejas, sino ellos abren galerías en los palos viejos, en los palos ya secos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es colocar los palos secos, ¿sí? Más o menos de unos 50 centímetros, los que estén más secos, y los colocamos en los perímetros de todo el cultivo. Ojalá en cada final de surco vamos colocando estos palos secos, y ellos forman sus galerías ahí en esos lugares. Entonces le estamos dando la condición al insecto para que no se vaya y que forme su hogar aquí dentro de nuestro cultivo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si no tenemos unos cuidados especiales, como la aplicación de insecticidas que puedan afectar como tal su sistema, entonces pues ellos simplemente se van a ir. Entonces es muy importante cuidar esa alelopatía y cuidar como ese equilibrio que hay entre los insectos polinizadores y este tipo de cultivos que realmente necesitan de ese proceso, ¿sí? Como todos los cultivos, pero este más que cualquier otro. Fases del cultivo. Primero es observar bien dónde voy a establecer el cultivo, teniendo en cuenta que la gulupa es una planta que es susceptible a encharcamientos. Entonces no puedo
sembrarla en una zona donde el suelo sea pesado, ¿sí? Un porcentaje de arcillas alto, superior al 40%. No puedo llegar a establecer el cultivo ahí porque sé que voy a tener problemas de encharcamiento. El segundo aspecto importante, que no vaya a tener una barrera física que me impida el desarrollo de la raíz. Si yo tengo una barrera física o tengo encharcamientos, pues simplemente voy a empezar a generar daños en las raíces, y a través de esos daños es que la enfermedad puede llegar a subir y generarme un daño mayor. Entonces tengo que revisar también el tema de drenajes, hacia dónde estoy drenando mi agua, cómo estoy drenando, cómo estoy dirigiendo el cultivo. Si estoy utilizando una pendiente del 15 o del 10 o del 20%, si yo la voy a utilizar, cómo voy a dirigir el agua y en qué sistema yo estoy implementando el cultivo. Si es un cultivo como este, que es un cultivo en semitecho, nosotros tenemos una inclinación de más o menos unos 5 grados, unos 5 grados, para que el agua se dirija hacia un solo punto, ¿sí? No pueda generar encharcamientos. También pues es una zona de ladera donde tengo una inclinación de más o menos del 50%. Toda el agua rueda, entonces no voy a tener problemas de encharcamiento. En el momento de establecer la planta, tengo que tratar de hacer camellones altos para que la planta pueda desarrollar bien sus raíces y realizar una adecuada desinfección del suelo. ¿Qué es lo recomendado? Que si yo estoy trabajando en una zona donde hay establecido el cultivo, tengo que hacer una desinfección del suelo fuerte, un vacío biológico prácticamente. Es importante realizar este vacío biológico para después empezar a realizar inoculaciones de productos biológicos, de tricodermas, de bacillus, y empezar a nutrir el suelo nuevamente. Porque ¿cuál es el error que se comete? Se realizan aplicaciones de productos químicos y no se vuelven a hacer, y se siguen haciendo aplicaciones de productos químicos, pero no le devolvemos nada lo que al suelo le pertenece. El suelo es como una despensa y es como una nevera. Si yo saco y lo limpio pero no le agrego nada, pues simplemente el hongo que yo tengo ahí establecido, pues simplemente se va a diseminar más rápido. Pero si yo lo voy llenando, pues el espacio que hay en el suelo se va a ocupar y me va a generar una mayor resistencia en la planta. Entonces realizo la desinfección del suelo, realizo la inoculación de los productos biológicos, y entonces ahí sí ya empiezo a establecer mi cultivo. Ya se supone que ya tengo definidos con algunos de los parámetros que hemos hablado en capítulos anteriores, de temperatura, de humedad, de precipitación, de altitud. Ya tengo definido cuál es el sistema que voy a utilizar, si voy a utilizar un sistema de invernadero o un sistema de semitecho. Depende del sistema que yo vaya a implementar, pues defino densidades de siembra. ¿Cuál es el objetivo? Que uno pueda utilizar una densidad de siembra de unas plantas que yo pueda manejar en cierto espacio. Depende de la mano de obra, depende del recurso económico. Hay dos alternativas. La alternativa principal es sembrar plantas normales en un vivero registrado, donde no se tenga ningún tipo de problema fitosanitario, donde tenga un vivero que tenga su registro del ICA. O también hay una alternativa que está surgiendo en estos últimos 4 años. Se han realizado experimentos de un injerto entre gulupa y cholupa, que ha permitido que las zonas donde antes no se podía producir, aunque ya hubo producción de gulupa, se vuelva a producir de una manera efectiva. Pues se ha comprobado que se ha tenido una efectividad hasta del 70 al 80% de las plantas alcanzan a producir hasta 2 años. Es de lo que se ha realizado, digamos que seguimiento, de lo que se ha visto en la experiencia, hasta 2 años de plantas en producción. Sin embargo, pues se sigue presentando el problema, pero pues ya va un poco más segura la inversión. Depende también del presupuesto, pues estas plantas son mucho más costosas, ¿sí? Tienen un costo más elevado. Entonces pues eso aumenta los precios en el momento de establecer, o los costos de producción de este cultivo. Entonces tengo esta alternativa, tengo la alternativa de plantas injertadas, que también hay un capítulo donde podemos observar qué es la etapa de vivero, cómo se hace, cómo se injerta.
o puedo utilizar las plantas normales. ¿Qué es lo importante? Que yo siga las recomendaciones del ingeniero agrónomo, que yo realice una adecuada fertilización de mi cultivo, que yo fortalezca la planta desde el inicio con materia orgánica, desde el inicio con aplicaciones de productos biológicos, desde el inicio con fortalecimiento de las raíces a través del zinc, del fósforo, del potasio, del magnesio, todo de una manera adecuada, balanceada, ¿sí? Que esté acorde con mis necesidades y mis requerimientos edáficos en mi finca, que lo pueda hacer a través de un seguimiento técnico. ¿Sí? Es importante el seguimiento técnico en este tipo de cultivos para poder generar, digamos que, una mayor efectividad y un mayor control. En el mundo de las pasifloras, como la granadilla, la curúa, la gulupa, hemos visto que hay una que se ha destacado porque en sus cultivos han sido muy resistentes a enfermedades, especialmente el fusarium, que es la enfermedad que nos causa muchos daños en el cultivo. Esa pasiflora se llama la cholupa, que es esta. Esta plántula vemos que tiene un potencial en su raíz, la cual hace defenderse mucho en su parte fitosanitaria y de producción. Hemos visto que al injertar la gulupa sobre la cholupa, esta nueva producción de gulupa va a requerir menos agroquímicos y su producción va a ser fuerte y resistente a todas esas enfermedades que nos hacen mucho daño en el cultivo. ¿Qué es un injerto? Un injerto simplemente es unir una plántula a otra, en donde la una garantiza la absorción de nutrientes a la plántula que está en la parte superior. La que está en la parte superior es la que verdaderamente va a sacar la fruta a la cual le corresponde. Me explico. La cholupa se encarga de absorber nutrientes y pasárselo a la gulupa. Para la realización del injerto, como les había dicho, se necesitan dos materiales. En este caso, la cholupa es la que va a absorber los nutrientes y se los va a transmitir a la gulupa. Entonces vamos a mostrarles cómo es el proceso. Para realizar el injerto, lo más importante es la desinfección de la herramienta. Se hace a base de una solución de yodo o de cloro. Después procedemos a coger la base, que es la cholupa. Es una plántula que debe estar de unos 25 centímetros de altura para que garantice que el tallo ya puede aceptar la otra planta. Hacemos un corte en bisel que permita la entrada de la planta superior. La planta superior en este caso es la gulupa. Cortamos la parte superior, hacemos un corte de la misma forma en que sea aceptado en el tallo donde va a quedar definitivamente. Esta unión debe ser muy detallada para que garantice que los nutrientes puedan circular y llegar a la parte superior. Después se une con ese clip que es en caucho, garantizando que no hay humedad y hay buena aireación. Se coloca un plástico generando un efecto invernadero que le garantiza que la temperatura y la humedad siempre va a ser casi la misma, generando un ambiente homogéneo en largo tiempo. Se deja reposar esa plántula en un sitio donde no le dé el sol directo y al cabo de un mes estamos quitando el clip, generando ya una cicatrización y una circulación del 100%.
Este es el resultado final de la realización del injerto, en donde el clic garantiza totalmente el acople de las dos plántulas, y ahí procedemos a colocar el plástico. Este es el estado final después de colocar la bolsa, la cual está garantizando que la temperatura y la humedad sean homogéneas durante un largo tiempo. Después de 30 a 40 días de haber hecho el injerto, la cicatrización ya ha sido total, como lo ven en esta plántula, y queda lista para ir a punto final y empezar la producción de gulupa. Aquí se ve más en detalle cómo la cicatrización ha sido exitosa, en donde el xilema y el floema tienen una circulación adecuada y donde vemos la parte superior completamente verde y vigorosa. Ya establecido el cultivo, tenemos plantas de un vivero certificado, que es muy importante reconocer de dónde viene su material vegetal para evitar posibles daños futuros, ¿sí? Normalmente en el mercado se encuentran de todos los precios, de todas las calidades. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, representante legal de Agropecuaria Colombia SAS. Es un vivero que inició aproximadamente hace 6 años. Estamos ubicados en el kilómetro 7, vía Ubaté-Chiquinquirá, en el municipio de Fuquene, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Este vivero ha tenido el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, en alianza con LST, los cuales tienen un proyecto en desarrollo de frutas y hortalizas para exportación. La asistencia técnica por parte de ellos ha sido muy valiosa para nosotros, ya que nos han inculcado utilizar productos que no sean químicos y productos naturales que le ayuden a la raíz para poderle entregar al agricultor un material genético que se defienda en el punto final, especialmente en la parte fitosanitaria y la producción. Contamos con una certificación ICA, la que nos respalda para poderle llegar al productor, logrando tener un producto final de excelente calidad. El manejo, las buenas prácticas agrícolas que se llevan a cabo en este vivero le garantizan que van a tener un material genético libre de enfermedades, ya que el mercado internacional lo exige, y es una herramienta muy importante para que el agricultor pueda fluir con su negocio de producción y no tener ese inconveniente en el mercado internacional. ¿Por qué es importante la certificación? Porque con un buen manejo interno le estamos dando a la plántula el potencial necesario para que lo exprese en el punto final. La adquisición de las semillas ha sido a través de empresas que se han dedicado únicamente a esta labor, que de igual manera vienen monitoreados por el ICA, y esto nos da una garantía total del material final. Este material está montado especialmente en turba, es un producto importado, el cual nos garantiza que viene libre de enfermedades, libre de malezas, para garantizarle al productor de que en su cultivo no vamos a traerle un problema, sino que únicamente va a producir lo que se sembró. Hemos tenido un buen desarrollo del cultivo porque hasta el momento no se ha muerto ninguna planta, porque se han hecho unas labores a tiempo y de manera acertada. No quiere decir que sean las correctas ni las adecuadas para todos los cultivos, porque pues estamos hablando que cada zona y cada cultivo tiene unas condiciones totalmente diferentes, de suelo, de manejo, de recurso. Entonces, en el caso específico de esta finca nos ha funcionado. Ya para el caso de cada finca hay que empezar a analizar qué condiciones se tienen en cada finca, cuáles son mis condiciones de recurso hídrico, cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son las condiciones fitosanitarias de la zona, porque pues es un influyente importante.
¿sí? No es lo mismo producir en esta zona, que donde no hay cultivos aledaños, a una zona que tenemos Gulupa, donde todos los vecinos, donde se comparten trabajadores y enfermedades, ¿sí? Porque el principal agente que transporta enfermedades es el calzado, es la ropa de los trabajadores, estar visitando cultivo a cultivo. Esos son focos para transportar enfermedades. Entonces ya tenemos establecido nuestro cultivo, empezamos a hacer manejo de la rizósfera. La rizósfera son los primeros 20 centímetros del suelo, donde se desarrolla toda la parte orgánica del suelo, microorganismos. De aquí vamos a empezar a nutrir esa parte. Nosotros aquí no hicimos desinfección, hay otras zonas, otros cultivos donde hacen desinfecciones fuertes, aplican productos fuertes, donde hacen un vacío biológico y posteriormente empiezan a hacer un llenado. Nosotros empezamos a cuidar la rizósfera desde el principio. Entonces estamos utilizando productos a base de bacillus, de tricodermas, estamos utilizando solubilizadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, que me permitan desarrollar de manera equilibrada toda la parte de microbiología que hay en el suelo. Toda la parte orgánica la estoy equilibrando. También se debe hacer un refuerzo nutricional, sobre todo en las raíces. Entonces se debe aplicar estimulantes de raíces, no solo fósforo, sino zinc, calcio, magnesio. Todas esas, digamos que toda esa relación que hay en el suelo, si yo la protejo, pues voy a tener una productividad adecuada. No me tengo que recargar solo en un fertilizante, sino manejar una relación en todo, generalmente. Factores climáticos. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la zona, La Vega es un municipio que está estratégicamente bien ubicado para este tipo de cultivos, porque se encuentra muy cerca a Bogotá, lo que facilita mucho la comercialización del producto. Estamos más o menos desde aquí hasta la zona urbana, estamos a 20 minutos, y la zona urbana a Bogotá estamos a 1 hora. Estamos hablando que más o menos 1 hora y media, 2 horas nos estamos demorando en llegar hasta Bogotá. Es una zona que está cerca, es una ventaja. Una desventaja es que estamos ubicados a 1600 metros, 1700 metros. Estamos en ese rango de altura, exactamente a 1650 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en una zona húmeda con una precipitación media, lo que favorece mucho el desarrollo de las enfermedades, sobre todo roña, causada por Cladosporium. La selección del terreno es importante. Este terreno nunca fue trabajado, es una finca que lleva más de 30 años que no es trabajada en la agricultura. Es un terreno muy nuevo, realmente no es una zona agrícola, que es una ventaja para el desarrollo del cultivo, que nos permite una baja incidencia de enfermedades graves, como por ejemplo Fusarium. Este terreno no tiene una inclinación mayor a 30 grados, lo que favorece mucho el momento de trabajar y de establecer el cultivo. De esta manera damos por culminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.